Santo, bendiciones, bendiciones en este momento, vive Jesús. Le damos gracias al Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en este momento, Señor. Estoy aquí, Señor, delante de tu presencia y delante de este público, amigos, hermanos, vive Jesús, y todo aquel que pueda a través de estos medios escuchar, vive Jesús, esta palabra, vive Jesús. Hay conflicto, vive Jesús. Lo que Jesús dijo en San Mateo 24, vive Jesús. Y dice la palabra del Señor, vive Jesús, en San Mateo 24, que estas son señales, vive Jesús. Y en estos tiempos, vive Jesús, son los tiempos más peligrosos para todos aquellos, vive Jesús, que seguimos a nuestro Salvador Jesucristo, vive Jesús. Y tenemos que tener cuenta, vive Jesús, aún con lo que hablamos y con los movimientos, vive Jesús, que hacemos en estos tiempos. Porque dice un refrán por ahí, que el bueno, para ser bueno, tiene que mantener la boca cerrada, vive Jesús. Si usted la abre, ya se constituye malo, vive Jesús, y lo miran diferente. Pero nosotros, lo que predicamos la palabra del Señor, no nos podemos callar la boca, vive Jesús. Ahora, he estado escuchando las noticias, vive Jesús, de lo que está pasando por allá en Israel y en diferentes partes del mundo, vive Jesús. La palabra del Señor, cuando Jesús habló en Mateo 24, Él dijo que todas estas señales sucederían, pero que todavía no era el tiempo del fin, vive Jesús. Porque en estos tiempos se va a saber quién es quién, vive Jesús, y quiénes son los que verdaderamente aman a Jesús. Y a través de Jesús llegamos a Jehová Dios. Él prometió que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y está sobre nosotros, vive Jesús. Pero llegará un tiempo, vive Jesús, que ya el Espíritu Santo se irá de aquí, vive Jesús, para que entonces entre el enemigo y pueda hacer el trabajo que se le ha encomendado, que está aquí en la palabra del Señor, en el Apocalipsis. Dice todo lo que le va a ser permitido a él hacer. A nosotros se nos ha permitido libremente predicar la palabra del Señor aquí en esta nación, vive Jesús. Pero está llegando el momento donde todo eso va a ser quitado, vive Jesús. Pero Pablo escribió en el libro de los Corintios
que todo se iba y lo único que permanecerá es el amor. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y todo, hasta lo último, permaneció el amor en él. Estos grandes hombres, discípulos de Dios, fueron hasta lo último, hasta el final. Porque aquí la palabra del Señor dice que todo aquel que perseverare hasta el fin, vive Jesús. Que hiciere lo que el Señor dijo que hiciéramos, vive Jesús. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero estoy viendo al pueblo de Dios que está cometiendo una falta. Y es dándole mucho poder y dándole mucha gloria a los hombres. El pueblo de Israel está como está, porque el mismo pueblo de Dios lo ha puesto en la situación que él está. Porque el pueblo de Dios, lo que se dice es verdaderamente el pueblo de Dios. Aquellos que dicen que son la iglesia, son los que le han dado el poder a Israel. Y yo digo que Israel está como un niño malcriado, vive Jesús, quiere hacer lo que él cree y palabras vulgares, lo que él le da la gana. Estados Unidos se ha predicado la palabra del Señor y la palabra del Señor la han puesto por el piso. Tanto el gobierno como la iglesia, que es lo que se llama el pueblo de Dios, la iglesia. ¿Y por qué yo digo eso? Porque estamos llamando a un pueblo que no aceptó a Jesucristo como pueblo de Dios. Y nos olvidamos que Jesucristo vino aquí, a la tierra, para hacer un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y en el pacto de la gracia vive Jesús. El Señor nos manda, vive Jesús, a que nosotros nos amemos unos a los otros. Se ha puesto el ministerio de Jesucristo en el piso. Se ha puesto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo hemos echado hacia un lado y estamos aceptando a un pueblo que nunca aceptó a Jesucristo. Sí hay gente de Dios en Israel. Sí hay gente de Dios en todas las naciones. En China, en Japón, en Rusia. Pero cuando nosotros decimos un pueblo completo, Israel, que dicen que es el pueblo de Dios, estamos incluyendo a todos los sinvergüenzas, idólatras y mal habidos que viven allí. Porque si Estados Unidos hace algo en contra de una nación, nosotros estamos todos incluidos. Dicen, vamos a exterminar con los Estados Unidos. Y no dicen, vamos a exterminar con el presidente, que fue el que mandó y dio la orden, sino el pueblo. Cuando Daniel hizo la oración
él estaba orando y dice, Señor, perdónanos porque hemos pecado, porque él se incluyó también como pueblo. Y nosotros que hemos predicado, o sea, ustedes que han predicado el Evangelio de gracia, aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue rechazado por el pueblo de Israel, y la cual Israel no está viviendo el nuevo pacto. Entonces nosotros le estamos dando todo el poder. Vive Jesús a un pueblo que rechazó a nuestro Salvador, al que nosotros predicamos. Vive Jesús. Israel se constituye enemigo de Dios. O sea, el diablo también da poder. Y el diablo también hace milagros y hace maravillas. Y muchas de esas cosas que están sucediendo en Israel, porque eso lo dice la palabra del Señor, que el diablo haría maravillas y haría milagros y cuantas cosas hay. Pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Jesús se mantuvo quieto, calladito, no dijo nada. Vive Jesús. Pero si tú respaldas a Israel y has predicado el sacrificio de la cruz, mira dónde estás parado. O sea, tienes que tomar una decisión. ¿Sigues a Israel o sigues la cruz de Cristo? Jesús dijo, sí, coge tu cruz y sígueme. O sea, tienes que tomar una decisión. ¿De qué pueblo o a quién tú respaldas? ¿Respaldas a Jesús, que fue rechazado por Israel, o respaldas a Israel? No, pero que hay promesas, dirás, ¿verdad? Hay promesas. Sí, pero eso fue en el viejo pacto. El nuevo pacto de la gracia, Israel lo despreció. Israel tiene que pasar por lo que está pasando y por lo que va a pasar para que aquella promesa que Dios le hizo a Abraham y le hizo a muchos se pueda cumplir a través del pacto que Dios le hizo a David. Pero el pacto de David es Jesucristo. Y si nosotros respaldamos a Israel, un pueblo que está haciendo ojo por ojo y diente por diente, vive Jesús, y verdaderamente, si lo respaldamos, estamos en contra del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y inútilmente murieron los apóstoles, también vive Jesús por esa causa. Sentémonos, tranquémonos los ojos y pensemos solamente un momento, vive Jesús. ¿A quién nosotros vamos a respaldar? Porque Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48, vive Jesús, que el amor hacia los enemigos, donde Israel nunca ha amado a los enemigos. Israel se deja llevar por la promesa de Abraham, o sea que Dios le hizo a Abraham a través de Isaac. Y el rechazo que le hicieron a su hermano Ismael. O sea, verdaderamente que en este tiempo de la gracia nosotros no podemos despreciar a nuestro hermano. O sea que eso está muerto, vive Jesús. Jesucristo vino a unir. Pero el hombre lo hizo a Jesucristo como enemigo. Entonces Jesucristo vino
vive Jesús, y a causar división. ¿Por qué? Porque un pueblo no lo aceptó y entró a hablar otras cosas. Vive Jesús. El presidente de Israel estaba hablando ahí de las promesas que Dios le hizo a Abraham, pero no habló de las promesas que Dios hizo a través de Jesucristo. Dice Juan 3:16 que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo el mundo vive Jesús. Y él no habló de esas promesas que Dios hizo a través de Jesucristo, y a través de la gracia vive Jesús. Mi consejo es al pueblo de Dios, aquel que ha aceptado la gracia del sacrificio en la cruz, los sacrificios de los apóstoles, vive Jesús, por lo cual a través de ellos nosotros tenemos la gracia de vivir la gracia del Señor, vive Jesús, y haber conocido toda esa historia. Un pastor me preguntó a mí, y me pregunta de que quién está seguro de que lo que dice la palabra es cierto. Porque hay muchas personas que en este tiempo están confundidas. Ellos han predicado, ellos han hecho tantas cosas. Yo conozco una persona muy conocida mía que se volvió a la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica no le exigen muchas cosas, y verdaderamente se fue, volvió al fango, vive Jesús. Y eso es lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Hay mucha gente que son apóstatas, se han puesto apóstatas porque ya han perdido la fe. Vive Jesús. Y yo me quedé por el instante mudo cuando me preguntó eso, vive Jesús, porque yo no creía que un pastor me iba a preguntar eso. Y es mejor uno quedarse callado, no abrir su boca, vive Jesús, pero tener cuenta con lo que se habla, vive Jesús, porque nosotros, el pueblo de Dios está orando por Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y entonces nosotros, ¿quiénes somos? Si la palabra del Señor dice por ahí que el Señor levantaría un pueblo a celos, vive Jesús, por ellos haber dejado al Señor a través de Jesucristo, de la promesa. Ellos se quedaron viviendo y no la cumplían, porque en el desierto todos los que estaban murieron antes de llegar a las tierras prometidas. Solamente los de 21 años hacia abajo fueron creciendo y entonces entraron a las tierras prometidas. Aquellos murieron, y fue porque no pudieron cumplir la ley. Y Israel todavía no ha podido cumplir la ley. Vive Jesús, que está viviendo bajo la ley, y ellos lo que hacen es que ojo por ojo y diente por diente. Tú me tiras una piedra y yo te tiro una piedra. Ellos quemaron la embajada de Irán, y entonces quería que Irán se fuera y se arrodillara delante de ellos, que se quedaran callados. Entonces Irán les zumbó bombas, y ellos entonces ahora van a zumbar bombas otra vez, y van a seguir así, vive Jesús, hasta que el Señor tome una decisión. Y ya Estados Unidos, yo sé que Estados Unidos va a dejar a Israel solo, y las naciones van a aprovechar y entonces le van a caer encima a Israel. Yo me he quedado sorprendido que los árabes no se hayan zumbado de repente contra Israel, pero no es todavía, porque eso se va a cumplir, vive Jesús, donde entonces cuando Israel se encuentre solo, entonces es que va a venir
la de eso para ellos, vive Jesús. Porque la palabra del Señor tiene que cumplirse. Si la palabra del Señor no se cumple, tal y como está escrita, en vano hemos predicado el Evangelio. En vano lo hemos predicado. Pero yo tengo fe, vive Jesús, que esos hombres que murieron y Jesucristo que murió, yo tengo fe y sé que es verdad, vive Jesús. El pastor me preguntó, me dice, ¿tú sabes si eso es verdad? Por el Espíritu, porque el Espíritu ha vivido en mí y el Señor ha hecho grandes milagros en mi vida. Y todas las bendiciones que el Señor ha hecho en mi vida y en mi familia, yo sé que eso viene de Dios, vive Jesús. Y por eso es mejor uno quedarse callado. Dios manda que nos encerremos en nuestras recámaras, vive Jesús, porque en este tiempo ni en las mismas iglesias se puede ir, porque las iglesias lo que están viviendo es de los hijos de Dios, sacándole la lana y sacándole hasta el cuero, vive Jesús, para ellos coger fama y ser famosos, tener buenos nombres y buenas congregaciones. Pero si tú quieres ayudar, pues hay tanta gente que tiene necesidades, vive Jesús, lo cual muchos de estos hombres que se llaman pastores están viviendo la despensa del pueblo, vive Jesús. Y hay veces que el Señor manda a uno a cualquier sitio porque hay una necesidad. Y entonces uno va en esta semana, el Señor me mandó a un sitio y yo fui. Vive Jesús, y tuve la oportunidad de hacer lo que Dios quiso que yo hiciera, vive Jesús. Y siempre he estado dispuesto, desde que mi ministerio siempre el Señor llevaba gente a casa y me decía, ayúdalos porque tú puedes. Vive Jesús. Y hay que cuidarse de todo el mundo, vive Jesús, para que nosotros no seamos engañados por esta generación de víboras, vive Jesús, porque esta nación, Estados Unidos, ha puesto la cruz de Jesucristo en el piso. Y ya aquí no hay libertad, esa estatua de la libertad que está en Nueva York, eso solamente es un símbolo. Ahorita va a bajar una piedra del cielo y la va a destruir, vive Jesús, para que se acabe esa hechicería que tienen a través de la estatua de libertad, vive Jesús, porque eso es una diosa que le dieron a Estados Unidos. Y aunque Dios permitió, vive Jesús, porque el hombre hace tantas cosas que Dios permite, porque Jacob era un tramposo y mire todas las cosas que Dios le permitió. Vive Jesús para entonces poder llegar a lo que estamos en esta época, vive Jesús. Y son pocos los que entienden los misterios de Dios. Te aconsejo que si no sabes por quién vas a orar, pídele a Dios que Dios te revele por quién tienes que orar. Tenemos que orar por el pueblo de Dios que está alrededor de la tierra siendo perseguido y también engañado, vive Jesús, para que abra los ojos, pero no pongas en tu mente orar por ninguna nación. Ninguna nación merece que nosotros le echemos la bendición, sino el pueblo de Dios que está entre las naciones. Dice en Apocalipsis que aquella multitud de ropa blanca salió de todas las naciones y todas las lenguas. Si no sabes orar, mejor quédate callado y deja que Dios haga el trabajo, vive Jesús. Porque en boca cerrada no entra mosca, vive Jesús. No bendigas al diablo, porque el diablo ya está perdido, vive Jesús. Israel ya está sellado en la palabra del Señor, que es lo que le va a suceder. Tú preocúpate porque si estás en los pies de la cruz, sigue ahí con tu cruz, vive Jesús, y cuando estés cansado el Señor Jesús te va a ayudar a llevarla. Pero deja que las naciones
se coman unos a los otros como perros y gatos, como decimos nosotros en Puerto Rico, y tú no abras la boca defendiendo a nadie, vive Jesús, porque ninguno se merece, ni Israel ni los otros se merecen, vive Jesús, porque han rechazado a nuestro Salvador, vive Jesús. Piensa estas palabras, vive Jesús, que lleguen a tu corazón, y es mejor estar callado como hizo Jesús, porque Juan el Bautista, por hablar y decir la verdad, le cortaron la cabeza, vive Jesús. Y si vas a hablar, hay tanta gente que necesitan de la palabra del Señor, vive Jesús. Háblale de la palabra del Señor, no lo mandes a ninguna iglesia, sino que si quiere ir a alguna iglesia, que el Señor lo lleve, vive Jesús, y que se reúna en su casa con su familia, porque las familias hoy en día se están perdiendo, vive Jesús, con tantas cosas, y se olvidan muchas veces de las familias. Mucha gente se va para la iglesia y ponen la iglesia primero, y cuando se dan cuenta los hijos están unos bandidos, el esposo deja a la esposa y el esposo a la esposa, vive Jesús, y por eso es que hay tantos matrimonios, porque muchas veces ponemos la iglesia primero, vive Jesús, y el Señor tiene que ir en conjunto con la familia para que entonces tú muestres que tienes el amor de Dios, vive Jesús. Si tú olvidas a la familia para Él te ayudar a un hombre, eso no es amor de Dios, vive Jesús. Y mi preocupación es que lee San Mateo 24 y que Dios te revele, vive Jesús, de quién tienes que cuidarte y a quién tienes que adorar, vive Jesús. Dice en San Mateo capítulo 5, versículo 38, el amor hacia los enemigos. Voy a hacer una próxima grabación y va a ser parte de esa y parte de algo más, vive Jesús. Así es que el Señor te bendiga, vive Jesús, y pueblo de Dios, abre los ojos. Deja que el mundo se queme si se va a quemar, y no trates de apagarlo, porque va a ser imposible. Ese fuego que viene, no va a haber quien lo apague. Que Dios te bendiga.